La historia de la humanidad, es un relato inmenso, ¿verdad? Casi inabarcable. ¿Cómo se ordena todo eso? ¿Cómo ponemos en orden miles de años de guerras, inventos y revoluciones para que tengan algo de sentido? Pues hoy vamos a explorar no una, sino dos formas completamente distintas de entender nuestro pasado. Y esa es la gran pregunta, claro. Para entender la historia necesitamos una estructura, un relato. Necesitamos dividirla en capítulos que podamos manejar. Pues bien, a ese proceso de hacer capítulos lo llamamos periodización. Y ojo, porque la forma en que lo hacemos lo cambia todo. Cambia por completo cómo vemos las cosas. Venga, empecemos por el enfoque que nos suena a todos, el que seguro que estudiamos en el cole. Esa historia que se cuenta a través de fechas clave, de acontecimientos que supuestamente cambiaron el rumbo de la civilización para siempre. Ahí la tenemos, la estructura de toda la vida. Edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea. Es un viaje que arranca con la invención de la escritura y nos trae hasta hoy, dividiendo todo en grandes épocas definidas por su cultura, por su política. Y claro, ¿qué marca el paso de una edad a otra? Pues momentos monumentales. La escritura, por ejemplo, que da el pistoletazo de salida a la historia, o la caída de imperios gigantescos como Roma o Constantinopla, y por supuesto, revoluciones como la francesa, que pusieron el mundo patas arriba. Son los grandes puntos de inflexión de nuestro pasado. Pero, a ver, ¿es esta la única manera de ver las cosas? Esta pregunta es fundamental. Porque, ¿qué pasaría si en lugar de mirar los grandes titulares nos fijáramos en cómo vivía la gente de a pie? ¿En cómo se organizaban para comer, para sobrevivir? ¿La historia sería la misma? Pues la respuesta es un rotundo no. Así que venga, vamos a cambiar de perspectiva. Dejemos a un lado, solo por un momento, a los reyes, las batallas, las grandes fechas, y centrémonos en algo más de base, cómo se organizaba la gente para producir. Vamos a ver la historia a través de los sistemas económicos y sociales. Y aquí está el meollo de la cuestión. El primer enfoque, el clásico, pregunta ¿qué pasó? Y se centra en batallas, en revoluciones. El segundo, este nuevo enfoque, pregunta ¿cómo se organizaba la sociedad? Y se fija en el trabajo, en las clases sociales, en las estructuras que hay por debajo. La filosofía que hay detrás de este modelo es muy importante, porque, no va solo de dinero, sino de relaciones de poder. Se centra en cómo se relacionan los distintos grupos sociales y sostiene que la evolución de esas relaciones, sobre todo en el trabajo, en la producción, es lo que de verdad mueve la historia. Es el motor de los grandes cambios. Muy bien, pues vamos a desgranar esta visión económica. Según esta teoría, la historia se puede dividir en 5 grandes etapas que no se definen por fechas, sino por lo que se llama el modo de producción dominante en cada una. Y aquí está la hoja de ruta. Empezamos por la comunidad primitiva, pasamos al esclavismo, luego el feudalismo, el capitalismo y llegaríamos a una etapa final teórica que sería el comunismo. Cada uno de estos pasos es una transformación total de cómo se organiza la economía y, por lo tanto, toda la sociedad. La primera parada nos lleva a los mismísimos orígenes. En este momento, la gran lucha no es de una clase contra otra, sino de la humanidad contra la naturaleza, contra un entorno que era, bastante hostil. El objetivo era sobrevivir. La propiedad era común y no había jerarquías sociales como las conocemos ahora. Esta etapa, claro, encaja perfectamente con lo que la otra visión llama prehistoria. Aquí los dos modelos coinciden. Fue una época marcada por la supervivencia sin las estructuras sociales complejas que vendrían mucho después. Pero claro, con la agricultura, con las primeras ciudades, todo cambia. Surge una nueva estructura. La producción pasa a depender del trabajo de los esclavos, y esto crea la primera gran división de clases de la historia, los que son dueños y los que son propiedad. Y este sistema, el esclavismo, fue el motor de las grandes civilizaciones de la Edad Antigua. Pensemos en Grecia, en Roma. Toda su grandeza, toda su estructura social se levantaba sobre el trabajo de los esclavos. Con la caída de Roma, el sistema vuelve a cambiar. Ahora, la tierra es la principal fuente de riqueza, y la sociedad se organiza alrededor de la relación entre los señores feudales, que son los dueños de la tierra, y los siervos, que la trabajan a cambio de protección. Y de nuevo vemos cómo los dos enfoques se tocan. Este sistema económico, el feudalismo, es básicamente la columna vertebral de lo que la cronología de toda la vida llama la Edad Media, con esa estructura social tan rígida y una economía totalmente agraria. Pero el tiempo pasa y el sistema feudal acaba dejando paso a otro nuevo, uno que viene impulsado por el comercio, por la industria. En este nuevo sistema, la división fundamental es entre la burguesía,
que es dueña de las fábricas, de las herramientas, de los medios de producción, y los trabajadores, que lo único que tienen es su fuerza de trabajo, que venden a cambio de un salario. Y es aquí donde esta visión económica nos ofrece algo radicalmente distinto. Porque para este modelo, la edad moderna y la contemporánea no son dos épocas distintas. ¡Qué va! Son dos fases del mismo sistema, el capitalismo. Por eso, hitos como la Revolución Francesa o la Revolución Industrial no serían el final de una era, sino más bien la consolidación, la aceleración de este nuevo orden económico. Y por último, el modelo propone una quinta etapa. Pero cuidado, esto ya es más una predicción teórica, no un hecho histórico. Se trataría de una sociedad futura en la que ya no existiría la propiedad privada, ni las clases sociales, y donde todos esos conflictos que han movido la historia hasta ese momento simplemente desaparecerían. Bueno, pues hemos visto dos maneras muy distintas de organizar la historia. Una que se fija en los grandes eventos y otra que mira los cimientos económicos. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Entonces, ¿cuál es la historia buena, la correcta? Pues la respuesta es que quizá no hay que elegir. Son, por así decirlo, dos herramientas distintas, dos lentes para mirar el mismo paisaje. La línea de tiempo clásica sería como un mapa de carreteras que nos enseña las grandes ciudades, las fronteras, los monumentos. Y la visión económica sería como una radiografía que nos permite ver las estructuras internas, las tensiones sociales que, aunque no se vean a simple vista, son las que a menudo provocan los terremotos que cambian ese mapa para siempre. Y para terminar, una última reflexión. Porque la manera en que contamos el pasado, ya sea como una sucesión de héroes y fechas o como una lucha entre sistemas económicos, esto no es solo un ejercicio académico, ni mucho menos. Define cómo entendemos nuestro propio presente, cómo vemos sus conflictos, sus desigualdades y también sus posibilidades de futuro. Al final, la historia que contamos no es más que el prólogo de la historia que estamos viviendo ahora mismo.